Saludo con gusto a Carlos Rodríguez Ulloa. Él es consultor en seguridad e inteligencia, miembro del colectivo de análisis de seguridad con democracia. Carlos, excelente tarde. Gracias igualmente a ti y a todo tu público. Bueno. Muchísimas gracias. El tema que me toca platicar contigo es el balance a 3 años de la Guardia Nacional. Recordemos desde el discurso, cuando el presidente estaba en campaña, mencionaba que se iba a tratar de un cuerpo civil, cosa que no hemos visto. Incluso en estos 3 años hemos visto más militares en las calles. ¿Cuál sería tu balance a 3 años, Carlos? Mira, mi balance es dual, ¿no? Por una parte, me parece como muy rescatable, muy significativo el proceso de creación institucional de la Guardia Nacional, que en tan solo 3 años se cuente con 241 cuarteles y 118,188 según cifras del presidente, y me parece significativo, ¿no? Me parece simplemente algo que no puedes menospreciar, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, efectivamente, para tener este éxito de crecimiento y de creación institucional, pues tienes que recurrir a las corporaciones y a las instituciones más sólidas que tenemos, que son las Fuerzas Armadas. Y ese es como el tema, ¿no? El gran tema de fondo de si es civil o es militar. En realidad, aunque por ley debe ser civil y pertenece a una Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Seguridad Ciudadana civil, pues es un cuerpo militarizado en el sentido de que son miembros de Fuerzas Armadas entrenados en esta lógica y con funciones de seguridad pública. Claro. ¿Y crees que realmente su creación en un principio mencionaban que era para pacificar al país? ¿Se ha podido hacer? Veíamos los hechos violentos que ocurrieron ayer, tanto en Guanajuato como en Jalisco. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, mi opinión es que si bien se ha dedicado como mucha energía en la construcción de la Guardia Nacional y en el despliegue territorial, no se le han dado la instrucción o atribuciones para enfrentar directamente a los grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Me parece que, por ejemplo, el tema de ayer fue una reacción de Jalisco Nueva Generación en múltiples municipios, a consecuencia de la detención de un mando, digamos, o de un jefe de plaza de Nueva Generación. Entonces, hecho por la Guardia Nacional y el Ejército. Entonces, el tema aquí me parece que la pacificación del país es algo mucho más complejo que no se va a lograr por ninguna corporación armada, ¿no? Ni policías, ni militares, esa no es la ruta para la pacificación del país. La pacificación del país pasa por otros 2 vectores. El primero es una aplicación de la ley real, ¿no? Y ahí estamos hablando sobre todo de ministerios públicos, de fiscalías, que a lo largo y ancho del país, pues bueno, digamos que son una especie de hoyo negro, ¿no? O sea, estamos en un país con 97% de impunidad. O sea, yo creo que ese es el pilar de fondo. Y el segundo, que no solo es menor, pero digamos que ahí hay un poco de esperanza, es en una sociedad civil mucho más involucrada y más participativa y sobre todo más demandante. Entonces, mientras estos 2 elementos realmente no prosperen, ¿no? Y no presionen tanto al Poder Judicial como a los políticos, pues no va a haber una corporación armada encargada que pueda construir paz en este país. Oye, y justo que mencionabas esta de que puedan construir paz en el país, con el anuncio y bueno, con esa intención del presidente de la República de adherir la Guardia Nacional a la Sedena, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Mira, pues me parece, por decirlo menos, osada, porque pues simplemente se está saltando una norma constitucional, ¿no? Eso por una parte. Entonces vamos a ver cuál va a ser el empuje, digamos, y la fortaleza del decreto, la justificación del decreto para poder hacer esto. Ahora, por otra parte, me parece muy pragmática, por
porque los elementos de Guardia Nacional, finalmente sus plazas, sus adscripciones de plaza en la administración pública son de las Fuerzas Armadas. O sea, ellos entran, y si bien son reclutados para Guardia Nacional, entran como policías militares. Entonces, ellos tienen una plaza de policía militar adscritos a la Sedena, y entonces la Sedena se los presta a la Secretaría de Seguridad Pública en calidad de Guardia Nacional. Pero finalmente son plazas de Sedena, ¿no? Sedena y Semarnat. Entonces, eso es muy pragmático, es como simplemente regresarlos a su casa con nuevos uniformes y demás. El tema aquí de fondo es justo esto de las competencias y cómo construyes este decreto, que ya vimos que es sumamente polémico. Totalmente, tú ya lo mencionabas, ¿no? Osado juega a ganar, cambiar las reglas por medio de un decreto. ¿Qué pasará si no se logra adherir a la Sedena? ¿Qué crees que puede intentar después o se puede intentar después? Yo creo que si no lo puede adherir a la Sedena vía un decreto, me parece que va a quedar en la Secretaría de Seguridad Pública por otros 3 años más, que es el periodo que, digamos, sobre las bases constitucionales, o mejor dicho, jurídicas sobre las que está también, pero no tiene viabilidad a mediano y largo plazo, porque como te menciono, las plazas son de Sedena. Entonces, si eventualmente pasan a la Secretaría de Seguridad Pública, los elementos pierden muchísimos servicios sociales, y eso evidentemente es un elemento que gana X cantidad, pero tiene servicio de hospital y servicio médico y servicio de seguro de vida y una serie de prestaciones que no hay capacidades, digamos, de darlas en el ámbito civil. Entonces, pues un elemento simplemente va a decir, pues gracias por tu participación, regreso a mi uniforme verde, y así se va a extinguir, digamos, de facto, se va a desfondar, digamos, la Guardia Nacional en el caso de que no regrese a Sedena. En conclusión, Carlos, ¿qué podrías decir? ¿Cuál es el panorama que se avecina tanto con ese despliegue que tenemos en diferentes entidades de la Guardia Nacional, principalmente, por ejemplo, en entidades como Guanajuato, ¿no? Y que siguen ocurriendo estos hechos de violencia? ¿Cuál debería ser el paso a seguir por parte de las autoridades? Mira, déjeme decirlo en 2 líneas. Uno, me parece que en términos de inseguridad y violencia, pues estamos en una dinámica ¿cómo decirlo?, muy negativa, pero sobre todo va a seguir inercialmente, ¿no? O sea, estos eventos es muy probable que los sigamos viendo, sobre todo porque no tienen como una instrucción de actuar de forma significativa, ¿no? Sino de actuarlo muy poco, o sea, de hacer como una participación, llamémosle discreta, ¿no? O sea, sí, en realidad sí están tratando de seguir la política de abrazos y no balazos, y eso es justamente, llamémosle, el candado o el ancla que tiene Guardia Nacional para no su despliegue físico, sino su actuación policial, ¿no? Su actuación, digamos, un poco más en serio, más sólida. Y ese es el problema. Y por la otra parte, pues en términos institucionales me parece que pues, ha hecho muchas cosas, va muy bien, pero sin duda necesita salirse de estos debates políticos, ¿no? Estos debates políticos en realidad me parece que no benefician a la institución, no benefician a la organización, mucho menos a los elementos, y sobre todo no aportan en soluciones reales para construir, para atender la inseguridad y, digamos, poner su granito de arena en esta construcción de paz que estamos comentando. Muchísimas gracias, Carlos Rodríguez, por esta charla. Estoy segura vamos a volver a encontrarnos hablando justamente de este tema. Excelente día. Igualmente, buen provecho y saludos a tu público. Muchas gracias, Carlos Rodríguez Ulloa, consultor en seguridad, inteligencia y miembro del colectivo de análisis de la seguridad con democracia. Pues ya escuchábamos el panorama que se avecina ante estos hechos violentos y ante el balance a 3 años de la creación de la Guardia Nacional.